Mi nombre es Wilmar Arley Maya Salazar, médico internista, especialista en enfermedades infecciosas. Actualmente, jefe médico de la Unidad Clínica de Alto Desempeño en Enfermedades Infecciosas de Clínica Las Américas AUNA, unidad acreditada de forma internacional por la FQM. Agradezco a la Fundación AUNA Ideas y a los organizadores de este simposio por la invitación y por la creación de espacios académicos de alta calidad como este, lo cual nos permite intercambiar conceptos en toda la organización. En los siguientes minutos, haremos una aproximación de cómo la inteligencia artificial puede apoyarnos en la toma de decisiones cuando requerimos formular antibióticos para tratar las enfermedades infecciosas, y de esta manera acercarnos al camino de una medicina más personalizada. Ahora entremos en materia. La medicina de precisión es entendida en la actualidad como un modelo donde se personaliza la atención médica adaptando tratamientos a la variabilidad individual de todas las formas posibles. Sin embargo, este no es un enfoque nuevo, pues recuerdo a más de uno de mis profesores repitiendo de forma insistente: nunca olvides individualizar tus pacientes. Y entonces, ¿dónde está lo nuevo? La respuesta es sencilla en el papel y algo compleja en la vida real, pues está en conjugar la empatía de esta atención individualizada con decisiones terapéuticas soportadas en los avances tecnológicos de punta en la medicina y aplicarlos a lo particular de cada paciente. Entre estos avances tenemos la proteómica, la farmacogenómica, la ciencia de datos y en lo particular la inteligencia artificial. Es así como lograr individualizar la terapia antibiótica en el mundo de las enfermedades infecciosas y muy posiblemente en otras especialidades no suele ser tarea fácil. Para intentar tener una aproximación más específica según la problemática de cada individuo, el modelo actual ha debido crear una maraña de especialidades médicas que requieren un tiempo importante en la educación. Para el caso de las enfermedades infecciosas, debo resaltar que aparte de lo que dura el pregrado de medicina, requiere entre 4 y 6 años más de formación. Este punto nos obliga a una pregunta: ¿si es posible para una sociedad formar tal cantidad de profesionales especialistas como lo demanda la patología infecciosa? Ahondemos más en este punto. Para que un especialista en enfermedades infecciosas logre personalizar una terapia antibiótica durante su formación, requiere aprender diagnósticos precisos y adecuados, conocer la historia natural de cada infección, dominar la epidemiología local, regional y mundial, entender cada uno de los mecanismos de acción de los antibióticos, los mecanismos de resistencia de los microorganismos a estos medicamentos, comprender el comportamiento de los antibióticos en cada paciente en razón a su talla, peso, volumen de distribución, penetración a tejidos, depuración renal, hepática y estabilidad química del medicamento. Dominar los efectos adversos de los antibióticos, sus interacciones entre ellos, las sinergias y los antagonismos. Ser capaz de leer e interpretar un antibiograma. En fin, una cantidad importante de conceptos que además deben ser actualizados constantemente. Y para poder comprender la magnitud de lo que significa actualizarse, es importante que reflexionemos la siguiente cita, publicada a principios de enero del año pasado en el Journal Clinical of Medicine. Para el 2020 habrá 200 veces más información médica de la que una sola persona podría leer en toda su vida. A estas alturas, estoy convencido que en la cabeza de muchos de ustedes se deben estar preguntando cómo optimizar entonces los recursos, cómo lograr terapias dirigidas en un número más amplio de profesionales médicos. Es en este escenario donde entra la inteligencia artificial, la cual, por su gran capacidad de manejo de datos
y su poder para procesar los mismos en algoritmos complejos a grandes velocidades. Pero ojo, en ningún caso esto reemplaza la función médica, pues muchos de los datos necesarios surgen en la empatía de un buen interrogatorio y un buen examen físico. Pues para que estos algoritmos funcionen en la inteligencia artificial, la calidad del dato es fundamental. Considero que la mejor forma de comprender los conceptos que hasta ahora he expuesto es con casos de estudio. Por eso, he traído 2 ejemplos de cómo la inteligencia artificial ayuda a formular antibióticos. Uno de un grupo español, el cual nos presenta un enfoque en pacientes con neutropenia febril, lo cual es todo un reto, dada la complejidad de las historias y por ende de los datos en un solo paciente. El otro ejemplo fue realizado en Italia, en pacientes con neumonía de la comunidad en adultos mayores. Este me pareció bastante interesante por ser una infección de nuestra cotidianidad. Vamos con nuestro primer caso. Pertenece al grupo de investigación de la doctora Carolina García Vidal y Alex Soriano, ID Innovation Study Group, un equipo interdisciplinario de la ciudad de Barcelona. Ellos, desde sus registros de historia clínica electrónica, crean varios modelos de inteligencia artificial en pacientes con neutropenia febril para predecir presencia de bacterias multiresistentes y, según ello, formular la terapia antibiótica más adecuada. Veremos varios estudios de este grupo. El primer estudio, tratamiento antibiótico empírico inadecuado en pacientes neutropénicos de alto riesgo con bacteriemia en la era de la resistencia a múltiples fármacos. Es un estudio que no tiene inteligencia artificial, pues en él los investigadores buscaban era conocer el estado basal en el manejo de antibióticos en pacientes con neutropenia febril. El estudio fue realizado en varios centros, todos ellos acreditados, y nos muestra en más de 1.600 episodios de neutropenia febril los desenlaces clínicos de alto impacto como la mortalidad luego de iniciar antibióticos según las guías de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, con una adherencia a dichas guías del 87%. Al contrastar el microorganismo aislado en el caso específico de bacilos gramnegativos multiresistentes, la terapia fue inadecuada en el 39% de los casos. Para el caso particular de Pseudomonas aeruginosa, se identificó una mortalidad del 48% con un OR de 2,6 adjudicado a la inadecuada terapia antibiótica. El segundo estudio, uso de algoritmos de Machine Learning para optimizar el cubrimiento empírico de infecciones por gramnegativos multiresistentes en pacientes hematológicos de alto riesgo. Usó los datos de las historias clínicas electrónicas del estudio anterior, tomados entre 2008 y 2017, con lo cual obtuvieron alrededor de 7 millones de datos de pacientes hematológicos, los cuales se usaron para crear 4 modelos de Machine Learning supervisados. Los modelos fueron alimentados con 70% de los datos y evaluados con el 30% restante, buscando una predicción mayor al 50%. Los resultados iniciales de estos modelos son sencillamente asombrosos, pues la capacidad de predecir bacilos gramnegativos multiresistentes en cualquiera de los 4 modelos fue del 98%, comparado con el 54% que lograban los médicos en la vida real, al contrastarlo con las terapias antibióticas que formulaban de forma inadecuada. El tercer estudio que les traigo de este grupo es la aplicación de inteligencia artificial para mejorar el tratamiento antibiótico empírico. En dicho estudio, aplican de forma prospectiva y virtual, y debo decir virtual, dado que por razones aducidas por el Comité de Ética,
este debía ser un paso previo. Una red neuronal directa con 9 neuronas en la capa oculta intermedia fue alimentada con los datos previos y luego compararon la formulación de los antibióticos entre dicha red y los médicos. En un total de 245 casos de neutropenia febril de forma prospectiva, de los cuales 12 casos eran por bacilos gramnegativos multiresistentes. Nuevamente, los resultados son más que interesantes. La predicción de las opciones del microorganismo estuvo por encima del 95%, en 4 opciones diferentes, lo cual habría permitido reducir el uso de antibióticos de muy amplio espectro en un 85% de los casos. Debo recordar que la aplicación del software fue virtual, por lo cual la reducción es hipotética. En general, la estrategia casi duplicó la capacidad médica a la hora de escoger la terapia antibiótica más adecuada. Y en el caso específico de bacterias multiresistentes, solo falló un 8% en la elección del antibiótico, versus el 42% de fallas en la vida real. Nuestro segundo ejemplo consta de un solo estudio: terapia antibiótica empírica de infecciones del tracto respiratorio inferior en ancianos. Aplicación de una red neuronal artificial. Resultados preliminares. Este estudio fue desarrollado por un grupo interdisciplinario en la ciudad de Roma, con la colaboración de 2 universidades. Ellos alimentaron una red neuronal artificial de 4 nodos, con 105 episodios de neumonía en adultos mayores, y validaron con otros 23 episodios. Luego, de forma aleatoria, aplicaron la elección de la terapia antibiótica por la red, o por uno de 4 médicos entrenados. Cada grupo estaba conformado por 20 pacientes. Los resultados en este estudio son igual de alentadores. En este caso, la red neuronal solo requirió replantear el tratamiento en el 5% de los casos, versus el 30% formulado por los médicos. Y como si esto fuera poco, la red redujo un 44% los días de antibióticos y un 41% los días totales de hospitalización. Ya llegados a este punto, solo nos resta por preguntarnos qué podemos concluir. Por mi parte les diría que la inteligencia artificial es una herramienta que llegó para quedarse, pues nos posibilita decisiones más acertadas, en menos tiempo, y optimiza los recursos. Y aunque estamos en los inicios, con el tiempo se le adicionarán variables como efectos adversos, interacciones farmacocinéticas, días de tratamiento, entre otros. Y con todo ello, será posible identificar patrones más refinados en grandes cantidades de datos y aplicar dichos patrones a un paciente particular para llegar a la tan anhelada medicina de precisión. Mi segunda conclusión es que por ahora solo encontraremos estudios en pocas infecciones, pero hay un mundo de posibilidades entre cientos de infecciones, y no solo aplicable a los fármacos antimicrobianos, sino al manejo no farmacológico de las infecciones, como número de cirugías de debridamiento necesarias, elección del tipo de drenajes, sea cerrado o abierto, tiempos de uso de dispositivos de vacío y muchas más posibilidades. Para finalizar, solo me resta darles las gracias por la atención y los invito a seguir soñando en este simposio mágico. Muchas gracias.